Hola Alejandro, ¿qué tal? Hola Miguel, ¿todo bien? ¿Y tú? Pues chévere, aquí súper emocionado porque estamos comenzando una nueva sección que vamos a explorar y que se llama, Alejandro, Hablemos sobre discapacidad. Vamos a tener un un título, espacio, sí, ajá, vamos a tener un yo iba a espacio decir donde, Alejandro, ajá, yo iba coño, a decir Alejandro, yo iba a decir Alejandro, un título muy original, sin ninguna duda, sí, hablemos sobre discapacidad. Tentativamente ese es el título porque estamos explorando este nuevo formato, pero sí, tal vez con el tiempo cambia el título e inclusive la forma de llevar el contenido, presentar el contenido para esta nueva sección. así es simplemente una excusa para hablar y definir, hablar sobre discapacidad, definir ciertos conceptos que no se hablan o se hablan muy poco dentro de nuestro país y bueno, llevarlo un poco al terreno de todos y que sea parte del día a día de cada uno de nosotros, ¿no? Exacto, y que no sea tan formal, ¿sabes? Que no sigamos ese formato rígido al que algunas veces se sigue para este tipo de videos, de formatos, pues. Entonces, Exacto. bien, entonces la idea de entonces, esta sección es simplemente tratar de conversar sobre temas que por lo general no se hablan, no porque se hable muy poco, pero que acá en Venezuela probablemente no se tratan, no escuchamos mucho acerca de ellos. Y bueno, la idea es hacerlos llegar a nuestros seguidores, tanto en nuestra cuenta en Instagram como en nuestras cuentas en Facebook a través de las redes sociales, y que nos ayude también a reflexionar y a pensar en otros temas que pueden enriquecer esta temática que nos interesa, que es la discapacidad. Así es, totalmente. Y bueno, aquí, pues como tú decías, a lo largo de lo que pase de pasar el tiempo, va a ir evolucionando, iremos agregando otras cosas, solamente, a lo mejor también no solamente dentro de la discapacidad, sino de la diversidad en sí misma del ser humano. Y bueno, simplemente un experimento que estamos queriendo llevar desde la Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad en nuestras Es, redes sociales. Así es. exactamente, exactamente. Ahora bien, el tema del día de hoy o la palabra con la que vamos a estar trabajando el día de hoy, ¿cuál es, Alejandro? Sí, el concepto que queremos traerles el día de hoy es un concepto que hemos tratado de impulsar desde nuestra fundación, tener una mirada interseccional, es decir, hablar de la interseccionalidad de este concepto es una teoría que propuso, el término lo acuñó una abogada estadounidense llamada Kimberly Crenshaw. Ella es una Y abogado. Alejandro, en pantalla vamos a ver la imagen de Kimberly Crenshaw. Exactamente, sí, y ella es un abogado negro, como van a ver en la pantalla, y es mujer, por supuesto, y ella se ha interesado en estos temas justamente de la raza y el género, estudiando todo lo que tiene que ver con la opresión y la discriminación que puedan sufrir las personas por su raza o por su género. Y Exactamente. dentro de todo este estudio que ella ha realizado, se dio cuenta por un caso específico de una chica llamada Emma de Graffery, que ella demandó a una compañía, a una fábrica local de autos en Estados Unidos muy popular, porque no la contrataron. Y ella alegaba que no la contrataron por ser negra y por ser mujer. Okay. Por supuesto, Kimberly le llamó la atención porque lo que le dijeron la parte, el sistema jurídico estadounidense, lo que le dijo es que su demanda no tenía lugar porque en la empresa había tanto mujeres como personas negras trabajando. Entonces, le decían también que darle paso a su demanda era también darle como una preferencia, un trato especial o preferencial a ella por ser mujer y por ser negra. Tendría como que dos oportunidades. Entonces Kimberly estudió este caso y vio que había un problema allí, que la justicia estaba aplicando un marco de referencia que no era el debido y le puso nombre a este fenómeno y le puso justamente interseccionalidad, haciendo justamente la analogía de una intersección. Ella dice que los caminos de esa intersección serían la forma en que la fuerza laboral estaba estructurada por raza y género, y el tráfico de los carros, para seguir esta analogía, serían las políticas de contratación y otras prácticas similares que se paseaban por esos caminos. En este sentido, explica Kimberly que Emma, la chica que hizo la demanda, por ser negra y por ser mujer, se encontraba justo en la intersección del lugar de los dos caminos, donde se intersectaban, experimentando así los golpes que le daba el género y la raza. Y se producía entonces un tipo diferente de discriminación, que es justamente ver que entonces, al final del día, las diferentes tipos de identidades que pueda tener un ser humano pueden traer beneficios o discriminación u opresión.
Es decir, en pocas palabras, la interseccionalidad tiene que ver con todas esas identidades que tiene el individuo. No tenemos una sola. En algunas ocasiones lo que hacemos es enmascararlas justamente para evitar tal vez cualquier tipo de rechazo, discriminación u opresión, y mostramos solamente aquellas que nos privilegian. Pero en algunos casos esas identidades, como tú dices, se pueden encontrar y puede profundizar la discriminación o hacerla mucho más fuerte para la persona que la vive, o puede ser más bien un privilegio, esas identidades que se encuentran en algún momento, ¿verdad? Entonces, yo creo que sería bueno dar ejemplos para Así que, es, exacto, para que para que se entienda mejor. comprendan. Y yo siempre traigo a colación el ejemplo de Aaron Phillip, y el caso de esta persona es que, número uno, es transgénero, negra, Okay. usuario de silla de ruedas. Y cuando habla de transgénero es mujer, porque te estoy hablando que es un cambio de chico a chica. Entonces estamos hablando de mujer, transgénero, negra y usuario de silla de ruedas. Ahora, imagínate algo similar, pero tenemos a una transgénero blanca, mujer, usuario silla de ruedas. En este caso, blanca, mujer, usuario silla de ruedas, va a tener unos privilegios que no va a Claro. tener la transgénero negra, usuario silla de ruedas, sin ninguna duda. Y esto, por supuesto, en este caso, vamos a entender que esta persona tiene privilegios a pesar de que es usuario de silla de ruedas, comparado con esta persona que es negra, transgénero, usuario de silla de ruedas. Todas esas identidades, esas tres que acabo de mencionar, se van a encontrar y pueden profundizar ese sentimiento de opresión o de discriminación que va a vivir esta persona y que va a venir, por supuesto, de grupos que detentan el poder, privilegiados, etcétera, etcétera. Así es, ¿Tienes sí, algún también comentario, otro podríamos ejemplo, pensar, Alejandro? sí, también podríamos hablar, por ejemplo, trayendo el tema hacia la universidad. Los estudiantes universitarios, podríamos hablar, pensar a lo mejor en una chica, una mujer negra, a lo mejor por ser mujer y por ser negra, dependiendo del contexto en el que viva, podría enfrentar cierta discriminación o ciertos prejuicios por tener estas identidades, pero si a esto le agregamos el ser mujer negra y tener una discapacidad, por ejemplo, pongámosle nombre, ser sorda, por supuesto que va a ser totalmente diferente la experiencia porque, una vez más, dependiendo del contexto, seguramente, y pasa mucho en muchos lugares, su experiencia en la universidad por ser sorda le va a traer una serie de consecuencias, que es que no va, por ejemplo, no va a poder tener intérpretes o muy pocos intérpretes o se los va a tener que ella misma pagar de su bolsillo, lo cual es increíble que una persona para comunicarse tenga que pagar. También que los profesores no sepan cómo tratarla, cómo hacer las acciones curriculares en su caso, que acepten al intérprete dentro del aula de clases para que pueda interpretar, si en el caso de que haya en la universidad ese intérprete, los compañeros no se van a poder comunicar con ella ni los profesores porque muy rara vez o muy poco probable, quiero decir, que sepan lengua de señas para comunicarse con esta chica. Entonces es una serie de consecuencias negativas, lamentablemente, que por el simple hecho de ser sorda le va a traer, porque Y ser mujer. lamentablemente tenemos, exacto, y ser negra, pero que lamentablemente encontramos esas barreras que genera el entorno. Y allí es donde es importante tener, disculpa Miguel, toda esa mirada interseccional que propone Sí. Kimberly, ese cambio Sí. de marco, de paradigma hacia lo que es los derechos, hacia lo que es toda la vida del ser humano en general. ¿Sí? Y eso nos va a llevar a preguntarnos por qué eso es importante en la universidad. Es importante en la universidad porque tú estás hablando de algo muy importante, es que esas identidades que las podemos percibir de alguna forma se van a activar y va a traer como consecuencia los prejuicios. Entonces, desde los prejuicios, y sabemos lo que es un prejuicio, que es una opinión por lo general negativa y que se hace sin ni siquiera nosotros chequear o asegurarnos ese juicio que estamos haciendo acerca de la otra persona. ¿Okay? Son simplemente impresiones, por supuesto que viene aprendizajes que vienen desde el hogar, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero son prejuicios que están allí. Y no es que la comunidad universitaria, profesores, compañeros de clase, miembros de la comunidad, quieran reaccionar en forma negativa a propósito. Es simplemente una reacción que va a ocurrir porque todos tenemos prejuicios y lo importante es estar conscientes y evaluarnos y preguntarnos
por qué reacciono de esta forma ante un estudiante determinado, como profesor, por ejemplo, y qué puedo hacer para que eso no se convierta en un elemento que más bien conlleve a que este estudiante no solamente se sienta discriminada, sino que mi accionar no sea el más apropiado con esa estudiante. Eso para ponerlo en términos muy sencillos, ¿verdad? Porque hay una serie de identidades allí que me pueden chocar, con las que no estoy acostumbrado, y entonces mi comportamiento como docente, mi accionar no va a ser el más apropiado. Y lo mismo aplicaría tal vez a otros estudiantes. No sé si tienes algo que agregar, porque fíjate que tengo acá algo que busqué por allí, que me parece súper interesante para complementar esto de la universidad y la importancia de este concepto para nosotros. Sí, no, justamente también recomendar algo para ampliar esta definición que dábamos muy someramente al principio sobre la interseccionalidad, un video que le vamos a compartir abajo en la descripción, en la red social, donde lo podamos poner, allí lo compartiremos. Es un video, una entrevista que realizó la revista La Colmena de México a Cristina Alcalde. Cristina Alcalde es una antropóloga, una doctora en antropología de la Universidad de Indiana y es profesora del Departamento de Estudios de Género y de la Mujer de la Universidad de Kentucky. Ella, aquí en esta entrevista de no más de 10 minutos, si mal no recuerdo, ahonda un poco más en todo esto que entendemos por interseccionalidad y también da la perspectiva desde el género, cómo entenderlo, porque nace de allí, hay que decirlo también, nace desde la perspectiva de género, como decíamos, Kimberly es mujer y es negra, pero no se quedó allí, es un concepto que ha evolucionado y todos los grupos minoritarios han ido utilizándolo e incorporándolo a sus luchas diarias como colectivos por la justicia social. Exacto, exacto. Bueno, fíjate, Alejandro, yo encontré algo muy interesante, así que si me ven que estoy viendo hacia abajo, es porque estoy leyendo un poquito las notas que tomé, que me parece pertinente, porque la pregunta es, en el caso, no necesariamente los docentes se van a sentar a hacer un análisis profundo de las identidades de los estudiantes, por supuesto. Exacto. Pero yo creo que es interesante saber que hay distintas teorías de la interseccionalidad. Vamos a comenzar por allí. ¿Okay? Y yo creo que lo importante es que si queremos conocer un poquito acerca de la interseccionalidad, hay una muy interesante que propone Winker y Defle, si recuerdo bien. De todas maneras, en pantalla va a aparecer la referencia del 2011 y ellos hablan de un análisis multinivel, donde se pueden tomar en cuenta tres aspectos. La construcción de la identidad, que tiene que ver, por supuesto, cómo te miras tú como individuo. La otra tiene que ver con la representación simbólica, que son imágenes, por ejemplo, cómo se representa esas distintas identidades. Y la otra tiene que ver con las estructuras sociales, que por supuesto tiene que ver con el nivel social, la raza, el género, etc. Y por supuesto, eso está relacionado con las distintas relaciones de poder. Claramente. Sin ninguna duda. Entonces, esos tres niveles son interesantes tomarlos en cuenta si quiero entender un poquito más acerca de la interseccionalidad. Además, la interseccionalidad puede incidir, como lo acabo de decir, en la identidad, ¿okay? Del individuo. Pero también va a incidir en las relaciones interpersonales, y es cuando hablamos del docente y el estudiante, o de cualquier otro miembro de la comunidad universitaria. Otro aspecto tiene que ver, y fue muy interesante porque lo encontré no solamente en este artículo en inglés, que vamos a compartir en pantalla, sino un artículo de un estudio que se hizo en Colombia. Y tiene que ver con el ingreso, las políticas de ingreso, por ejemplo. Cómo desde las políticas de ingreso también de alguna u otra forma se puede privilegiar o discriminar a grupos de estudiantes según sus identidades. Entonces me pareció súper interesante esos estudios. Y fíjense, otro ejemplo que daban ellos, donde puede intervenir la interseccionalidad a nivel universitario, tiene que ver, por ejemplo, con los fondos, las becas, que también pueden estar dadas por esas relaciones de poder y beneficiar más a unos grupos que a otros. Y lo vemos también, y disculpa Miguel, me haces recordar que lo vemos en el caso de las becas, por ejemplo, cuando un estudiante con discapacidad le piden cierto rendimiento académico. Tomando en cuenta la interseccionalidad, podríamos decir que entonces exigirles un cierto rango académico de notas, quiero decir, no sería lo más apropiado si la universidad no le da todas las garantías y todas las acomodaciones necesarias. Exactamente, si no los ajustes razonables, etcétera, etcétera, porque entonces ahí no hay una equiparación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú vas a exigirle lo mismo al estudiante que tiene una discapacidad con el que no lo tiene, por ejemplo, para obtener una beca, en ese caso? Y otro aspecto que se va a ver afectado, por supuesto, es esas relaciones del estudiante con grupos
y en los cuales se puede sentir discriminado de alguna u otra forma. Entonces, bien, Alejandro, yo creo que con esto más o menos le estamos dando una idea a los que nos están escuchando, qué entendemos por la interseccionalidad y por qué es importante hablar sobre ello o reflexionar sobre ello en el contexto universitario. No sé si tienes algo que agregar. Sí, algo muy breve sería nada más simplemente una invitación, por supuesto, desde Feudis a indagar sobre estos temas, a acercarse a ellos, a pensar, como dice la misma Kimberly, que tomó la palabra, ella utiliza la analogía, otra analogía de prisma, ¿no? Ella ve también la interseccionalidad, disculpen, como un prisma, entonces eso, a agrandar ese prisma para que por allí pueda pasar todas las luces, todos los colores, que por supuesto, haciendo la analogía, es la diversidad humana en sí misma, ¿no? Entonces, esa invitación. Excelente, excelente. Sí, bueno, Alejandro, entonces vamos a aprovechar para invitarlos a que nos escuchen en Alteridad Universitaria, que es nuestro podcast, que hablamos sobre temas similares y a veces seriados. No me queda más sino despedirme y esperamos poder encontrar otro término u otro tema que pueda enriquecer esto que tiene que ver con el tema de la discapacidad. Así es, nos vemos en el próximo video trayendo más conceptos y más discusión importante sobre estos temas. Exacto, bueno, entonces hasta una próxima oportunidad, Alejandro, y hasta luego a aquellos que nos están escuchando a través de nuestras distintas redes sociales que van a aparecer en pantalla en unos minutos. Exacto, y también es importante decir que todas las referencias no solamente aparecerán en pantalla, sino también en las cajas de descripciones para, por supuesto, garantizar la accesibilidad de todos, ¿no? Entonces, exacto. Sí, bueno, chao, chao. Chao, Miguel, chao, nos vemos. Adiós. Solo empoderándonos y empoderando al otro se hacen posibles los cambios de paradigmas.